Implicaciones de la derivada, máximos y mínimos. Entonces el problema nos dice lo siguiente: una central eléctrica está situada en una ribera de un río rectilíneo que tiene W pies de ancho. Una fábrica está situada en la ribera opuesta del río. L pies río abajo del punto A que está enfrente de la fábrica. Entonces tenemos el río, la central y el punto A que está enfrente de la central. Y tenemos la distancia desde el punto A hasta la fábrica que mide L pies. Y nos preguntan cuál es la ruta más económica para conectar un cable de la central a la fábrica. Si cuesta $A por pie tender el cable bajo el agua y $B por pie en tierra. Entonces, el costo de tender el cable por agua es $A y el costo de tender el cable por tierra es $B. Hay que ser muy cuidadosos acá. Con esta restricción queda el problema donde A es mayor que B. Es decir, es más costoso tender el cable por agua que por tierra. Para solucionar este problema, entonces suponemos un punto genérico donde vamos a tender el cable desde la central a la playa. Como no conocemos esta distancia, la denominamos X. Si la distancia desde el punto A hasta la fábrica es L y esta distancia desde la fábrica hasta el punto genérico lo denominamos X, entonces la distancia que tenemos allí será L menos X, será esta distancia. Como necesitamos establecer cuánto mide la distancia que va a tener el cable por agua, entonces establecemos la relación pitagórica. Decimos que Z, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, será igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. De allí entonces ya tenemos la distancia que va a recorrer el cable por el agua y la distancia que va a recorrer el cable por tierra. Vamos a generar la función de costo. Lo primero es determinar el costo por agua. El costo por agua, tender el cable bajo el agua, será la distancia por el precio. El precio es A y la distancia es esta que determinamos con la relación pitagórica. El costo por tierra será la distancia que denominamos X por el precio. El costo total entonces será el costo por agua más el costo por tierra. El costo es una función que depende de X. Costo es una función que depende de X, entonces el costo total será el costo por agua, que lo teníamos acá determinado, más el costo por tierra, que lo tenemos aquí determinado. Esta es la función costo que vamos a minimizar. Para minimizar esa función, entonces, debemos derivar e igualar a 0. Pero es importante antes de derivar, organizar la expresión. Tenemos esta A y esta raíz cuadrada la podemos expresar con exponente 1/2. Tenemos entonces la función de costo organizada. Lo que sigue entonces es derivar la función e igualar a 0. La derivada de C la denominamos C'. A es una constante, se queda quieta y vamos a derivar esta expresión aplicando regla de la cadena. Derivamos de afuera hacia adentro, dejamos quieta la constante, derivamos de afuera hacia adentro. 1/2, conservo la expresión y le resto 1 al exponente. 1/2 menos 1, entonces nos queda menos 1/2. Ahora vamos a derivar internamente. Vamos a derivar esta expresión. 2, le restamos 1 al exponente, nos queda la 1 y la derivada interna. L es una constante, es 0 y la derivada de menos X es menos 1. Luego la derivada de Bx es B. Como si esto fuera la derivada de 5x es 5. La derivada de Bx es B. Lo que sigue luego es organizar la expresión. Entonces cancelamos este 2 con este 2. Multiplicamos la A
por menos 1 y por este paréntesis, entonces nos queda menos a por L menos X. Este tiene exponente negativo, entonces lo llevamos al denominador para que nos quede con exponente positivo más b. Lo que hacemos después es la derivada igualarla a 0. Esta expresión, que es la derivada, la igualamos a 0. El objetivo es obtener x en términos de L, A y W. Entonces, esta expresión la llevamos al otro lado del igual. Se varía este signo y entonces nos queda este lado positiva. Aquí estaba menos a, pasa al otro lado positiva. Este denominador jamás va a ser 0 porque es una suma de cantidades positivas. Lo llevamos a este lado del igual. Estaba dividiendo, lo traemos a multiplicar y entonces nos queda expresado de esta manera. Traemos a multiplicar y a la vez lo elevamos al cuadrado con el objetivo de quitar esta raíz cuadrada que está expresada como un medio. Entonces elevamos al cuadrado en ambos lados del igual, cancelamos este cuadrado con esta raíz, pero este cuadrado también afecta a esta b. Este cuadrado me queda a cuadrado y este cuadrado distribuye para esta expresión. Mucho cuidado que el cuadrado distribuye para el producto, no para la suma y la resta. Puedo distribuir este cuadrado para la a y este cuadrado para este paréntesis. No lo puedo distribuir adentro porque no distribuye para la suma o la resta. Allí tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Luego reorganizamos esta expresión y aplicamos propiedad distributiva. Este b cuadrado por este paréntesis y este b cuadrado por w cuadrado. Y aquí dejamos la operación indicada. Continuando con la parte operativa del problema, entonces tenemos lo siguiente. Esta expresión la traemos a este lado a restar, esta expresión que está sumando la llevamos al otro lado a restar. Recuerden que la idea es despejar x en términos de las constantes a, b, l y w. Lo que hacemos después es notar que aquí hay factor común L menos X al cuadrado. Si tomamos factor común L menos X al cuadrado, acá nos va a quedar B cuadrado y acá nos va a quedar menos A cuadrado. Al otro lado entonces queda menos B cuadrado W cuadrado tal cual estaba. Esta expresión que está multiplicando pues la traemos a este lado a dividir y nos queda expresado en estos términos. Luego tomamos raíz cuadrada en ambos lados, cancelamos la raíz con este cuadrado y cancelamos la raíz del numerador con los cuadrados del numerador. El denominador hay que dejarlo indicado y esto es sumamente importante porque allí hay una resta. Recuerden que esta raíz no distribuye ni para la suma ni para la resta, únicamente para el producto y la división. Luego esta L que estaba positiva la llevamos al otro lado a restar y finalmente para que esta X nos quede positiva multiplicamos en ambos lados por menos 1. Si multiplicamos por menos 1 entonces aquí queda X, esta L nos queda positiva y esta expresión que estaba positiva nos queda negativa. Este es el valor de X que estábamos buscando. Esta es la solución del problema. Finalmente, para verificar esta solución, pues utilizamos el criterio de la segunda derivada. Pero hasta allí encontramos el valor de X del cual nos hablaba el problema.